siempre lo digo, por su gracia y por su perdón, que nosotros podemos ser usados por Él. Solamente por eso. No es porque seamos los más, no es porque seamos, mejor dicho, no. Es solamente por su gracia, ¿cierto? Que Él nos escoge, que Él nos da la palabra, que Él nos revela el mensaje, ¿cierto? Entonces, muy agradecida con Dios porque nuevamente me permite estar aquí. Una de las cosas que más me gustan en la vida, como dice el locutor. Entonces, vamos a iniciar esta clase, que bueno, es muy bonita. Es una clase muy bonita, a mí particularmente. El Señor me ha enseñado mucho en esta clase, me reveló cosas que quedé así como wow. Incluso les comento, me tocó enseñarla en el gabinete, en la reunión de maestros, y en ese momento el Señor me mostró unas cosas, pero luego cuando entré como a profundizarla acá para la clase, me mostró otras totalmente diferentes. Entonces, el Señor hace como quiere, ¿verdad? Y vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien nos hable en la mañana de hoy y que todos salgamos de aquí edificados con esta clase que, como les digo, es muy hermosa. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Te voy a pedir el favor, Gina, que nos dirijas en esta palabra de oración. Dios, en los cielos, agradecidos estamos contigo por esta preciosa mañana, Padre, donde podemos venir a tu casa, a hablarte, a reconocer de tus bondades y de tus misericordias. Gracias por darnos una oportunidad más. Colocamos nuestros corazones en este momento porque sabemos que tú nos vas a hablar, que tú vas a usar a estas siervas, Señor, tu palabra en ella, dale tranquilidad, paz y seguridad en su corazón, porque sabemos que tú la vas a usar. Prepara a cada uno de los que estamos aquí, porque te queremos escuchar, y permite que no solo, Señor, la escuchemos, sino que la podamos vivir todos los días. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados. Amén. Amén. Bueno chicos, algunos de ustedes recibieron unas tiritas de papel, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar. Yo le voy a pedir a los que tienen una palabra, me van a leer la palabra que tienen. Entonces voy a empezar pidiéndole quién tiene la palabra. ¿Quién tiene la palabra? La palabra parábola. ¿Quién la tiene? ¿Ah? Léela duro. Parábola. Muy bien, parábola. ¿Quién tiene la cita Jeremías 17 del 5 al 8? El que la tiene, se pone en pie y la lee rapidito. Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Entonces, ¿qué vimos ahí? Eso es, la lectura es una parábola. Es una parábola, ¿cierto? Es una comparación. O sea, el Señor quiere llevar un mensaje y utiliza una parábola. ¿Y qué utiliza? El árbol, ¿cierto? El árbol que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso nos recuerda el Salmo 1, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en la que Dios utiliza para enseñarnos. Y vamos a ver en todo, y hemos visto en todo el estudio del libro de Jeremías, que Dios utilizó diferentes maneras para enseñar, para llevar el mensaje. Entonces, tenemos una, las parábolas, ¿cierto? Tenemos otra. ¿Quién tiene lecciones objetivas? Dígalo duro. Yo. Uso duro. Lecciones objetivas. Lecciones objetivas, ¿cierto? O sea, cosas así claras. Entonces, ¿quién me lee, por favor? Jeremías 18, del 1 al 10. ¿Quién lo tiene? La señal del alfarero y
y el barro. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Muy bien. Entonces, ahí que vemos una lección clara, objetiva, ¿cierto? Ahí que vemos, el Señor le dice a Jeremías: vete allá a la casa del alfarero, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y le dice, y te das cuenta que si se arrepienten, yo me arrepiento más, pero si no, el Señor está ahí siendo claro, ¿verdad? Y lo importante es que nosotros, cuando leamos la palabra, identifiquemos, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Que identifiquemos cuál es el método que el Señor está usando para entregarnos el mensaje, ¿cierto? Entonces ya vemos que una manera de hacerlo es por palabra, la otra por lecciones claras. Ahí está, si me obedecen, no les va a pasar, yo me voy a arrepentir, no voy a hacer todo esto que había pensado hacer. Listo. Ahora, vamos a ver quién recibió exhortaciones. Exhortaciones. Eso, exhortaciones. Las exhortaciones se dicen duro. Entonces, ahí dijo duro. Entonces, Jeremías 7, del 1 al 7. ¿Quién lo tiene? Me lo lee rapidito. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en ese lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ok, entonces ahí vemos, eso es una exhortación claramente. De eso dimos una clase, ¿cierto? A Jeremías lo mandaron a ponerse en la puerta del templo y a decirle a todos los que iban llegando al templo, supuestamente a adorar a Dios, a decirle: estás mal, lo que estás haciendo no está correcto, ¿cierto? Estás poniendo tu confianza en estas paredes, pero acuérdate que si yo no soy el objeto de tu confianza, de nada sirve que vengas al templo, de nada sirve. Eso es una exhortación claramente. Cuando estamos haciendo las cosas malas, el Señor nos exhorta, ¿sí? Ese es el método que utiliza, la exhortación. Y por último, ¿quién tiene predicciones? Predicciones. Jeremías 21:7, ¿qué dice? Después, dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Muy bien. Ahí que vemos, es una predicción. ¿Por qué? Porque está diciendo algo que va a suceder, algo que va a acontecer, no ha pasado, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las maneras como el Señor nos trae el mensaje, ¿sí? Bueno, el día de hoy ya
digamos, teniendo claro de que Dios es un Dios muy creativo y Él siempre busca la manera de que nosotros le entendamos. En esta mañana nosotros vamos a estudiar otro método que el Señor utilizó para llevar el mensaje al pueblo de Judá. Pero antes de eso vamos a recordar que Jeremías hacía falta, querido. Bienvenido. Que Jeremías fue profeta ¿de dónde? ¿De dónde? A ver, sí, porque ya hemos avanzado mucho en los estudios de este libro. ¿Era profeta de dónde? ¿De Israel o de Judá? De Judá. Era profeta de Judá, ¿cierto? Él era profeta de Judá. Dice que profetizó durante los años 627 a 586 a.C. Acuérdense que antes de Cristo los años se contaban de atrás para adelante, ¿cierto? Entonces, esta fue la época en la que él fue profeta, ejerció su ministerio. Ahora, profetizó durante los reinados de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y la clase de hoy precisamente, digamos, la lección de hoy está avanzada cuando estaba en el reinado el rey Sedequías, que valga decirlo, en este momento de la historia, ya Babilonia había hecho su primera, digamos, incursión en Jerusalén. Y ya se había llevado hacía varios años a Babilonia, se había llevado lo mejorcito que había en Jerusalén. ¿Quiénes eran lo mejorcito? Los sacerdotes, los artesanos, los poetas, incluso se había llevado ya a gente muy inteligente, muy sagaz como Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Ya Daniel estaba en Babilonia. O sea, ya lo mejor de lo mejor, la crema innata de Jerusalén, lo que servía, lo útil, por decirlo así, ya estaba en Babilonia. Pero Jeremías aún continuaba en Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué había quedado en Jerusalén? Uno dice, bueno, si se llevaron lo mejor para Babilonia, entonces, ¿qué había quedado en Jerusalén? ¿Ah? Los campesinos, gente muy común, que no eran gente como que se destacaban, ¿cierto? Sino gente muy común. Vamos a leer Jeremías capítulo 29 y ahí nos vamos a dar cuenta, vayan teniéndolo ahí nos vamos a dar cuenta que en este momento también se habían llevado a Jerusalén, a Babilonia, perdón, al rey que estaba gobernando en ese momento. Y no solamente se habían llevado al rey, sino que se habían llevado también al hijo del rey que se supone lo sucedería en el trono. Estamos hablando el rey Joaquín y de su hijo Joacim, así es la cosa. Joaquín, eso es ahí ya se lo habían llevado. Y Sedequías era un rey, y se dice ahí, se menciona como un rey títere. Fue un rey títere que puso el gobierno babilónico en Jerusalén. A pesar de que Sedequías era hijo del rey Josías, él no era el que estaba, digamos, que sucedía en el trono. Él llegó a reinar ahí porque los babilónicos lo pusieron a él ahí. Aquí quiero aclararles algo. Todo esto es como cultura general. La forma en la que los asirios invadían a los pueblos era muy diferente, fue muy diferente a como lo hicieron los babilonios. Recordemos que a Israel, ya para este entonces, ya Israel hacía rato había sido invadida por los asirios, ¿cierto? Ellos, los asirios, lo que hacían era que se llevaban a toda la población y la esparcían en todo el territorio de ellos, de Asiria. Con esto ellos garantizaban de que no se pudieran unir y pudieran, digamos, rebelarse y establecerse nuevamente. ¿Y qué hacían en la tierra de ellos? La que quedaba vacía no la dejaban vacía, sino que la llenaban de otros moradores de ciudades, naciones que también estaban bajo el yugo de ellos, de los asirios. Eso era lo que hacía, por eso es que en Israel, cuya capital era Samaria, se mezcló de todo.
porque eso fue lo que hicieron los asirios y con eso ellos garantizaban que ellos no se pudieran fortalecer, unir y regresar. ¿Sí? Esa era la manera como invadían los asirios, o sea, prácticamente los fregaban. Pero los babilónicos no hacían así, los babilónicos se llevaban lo mejor para Babilonia y allá les daban cierta libertad para que ellos pudieran, digamos, salir adelante, para que ellos pudieran ejercer lo que sabían hacer. Y por eso es que ustedes ven que muchos judíos llegaron a ocupar puestos importantes en Babilonia. Daniel llegó a ocupar puestos importantes, los amigos de Daniel, y así ustedes van a mirar. Entonces, digamos que era un poco diferente, tampoco, digamos, los esparcían, sino que ellos podían estar allá y podían hacer lo que sabían hacer. Tenían cierta libertad. Lo único que no podían era irse de ahí, pero sí tenían cierta libertad. ¿Y qué hacían con la gente que quedaba en Jerusalén? Aquí viene lo chévere. ¿Qué hacían con la gente que quedaba en Jerusalén? En la ciudad de la cual, pues la ciudad que invadía. Como ahí lo que quedaban era gente muy común, entonces ellos, los babilónicos, para ganarse su lealtad, les ponían cargos, ¿sí? O sea, los ponían al servicio de Babilonia. Y así fue como Sedequías lo pusieron como rey, ¿sí? Como rey ahí en Jerusalén. Y los otros los ponían de generales, de no sé qué, y eso era lo que hacían, y con eso Babilonia garantizaba la lealtad de los que quedaban en Jerusalén. O sea, para ellos no era ninguna amenaza a los que quedaban. Entonces, esto como para entender un poquito el contexto histórico de la lección de hoy. Jeremías había quedado todavía en Jerusalén, sí, todavía estaba en Jerusalén, porque ya lo mejor de lo mejor estaba en Babilonia. Vamos a buscar Jeremías del 29 y vamos a leer del 1 al 3. Alguien que por favor me ayude. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, hasta el 3. Hasta el 3. Muy bien. Entonces, ya vimos al principio que Dios utilizaba diferentes maneras para llevar el mensaje, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión, Él utilizó ¿qué? Dios que utilizó una carta, ¿verdad? Así, una carta, ¿verdad? Y la lección se titula Una carta de consuelo, ¿verdad? Y vean, aquí yo hice este sobre y necesito una secretaria, un secretario. A ver, ¿quién pasa acá? Bueno, Kelly, gracias. Toma, aquí hay un lapicero. Entonces, vamos a encontrar en ese sobre, yo coloqué algunas de las partes de la carta. ¿Quién la remiten? ¿Desde dónde la remiten? ¿A quién va destinada la carta? ¿Y hacia dónde va? Hacia el lugar donde va la carta. ¿Y por mano de quién es llevada esta carta? Y eso se encuentra en esos primeros 3 versículos que leyó Mariana. Entonces, vamos a empezar, vamos a encontrar. ¿Quién es el remitente de la carta? Jeremías, ¿verdad? Indudablemente es Jeremías. Entonces, se dañó el lapicero. Yo tengo. Ya. Listo, entonces vamos a completar aquí. Remitente para que lo tengamos claro. ¿Quién escribe la carta? Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías? Jerusalén. Desde Jerusalén, ¿verdad? Entonces, dirección desde Jerusalén. Muy bien. ¿Y a quién iba dirigida la carta? A los ancianos. Vayan dictándole a la secre. ¿A quién? Sacerdotes, Profetas y a todos y a todos los Ancianos, sacerdotes, profetas, pura gente como de... Pura gente como cierta. Sacerdotes, profetas, muy bien. ¿Quién más? Sí, exacto. Entonces a todos ellos va dirigida la carta. Muy bien.
¿Y dónde? ¿Hacia qué lugar va la carta? A Babilonia, muy bien, a Babilonia. Ok. ¿Y quién llevó la carta? El asa. El asa, aquí por mano de el asa. Ok, el asa así como Gemarías. Gemarías. el asa Y y Gemarías. Gemarías. ¿Y quiénes eran el asa y Gemarías? Unos mensajeros del rey. Mensajeros del rey. ¿Quién era el rey en ese Sedequías. momento? Sedequías. Sedequías. O sea que Sedequías de chévere así prestó a sus mensajeros, a sus funcionarios para que llevaran esta carta a Babilonia y se la entregaran a esta gente. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que Sedequías así de chévere? Gracias, Kelly. Bueno, qué bonita tu letra, Kelly. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les hace pensar eso? Acuérdense, Sedequías era un rey títere, un rey que no tendría por qué estar ahí en ese momento, sino que lo puso ¿quién? Babilonia, ¿verdad? Y él de chévere, Jeremías dice, tengo un mensaje de Dios, necesito enviar una carta a Babilonia, préstame 2 de tus funcionarios. Y él así de chévere, Para congraciarse también, para que lo quisieran, para mostrar una apariencia, no sé, benévola ante el pueblo de Jerusalén. Podría ser. Antes de pronto esto les vaya a llamar algo la atención. Sedequías, aun cuando él había sido puesto por Babilonia, él andaba en conversaciones acá con las naciones vecinas para rebelarse contra Babilonia, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta algo. Los que quedaron de Jerusalén, ellos no quedaron libres. Dios les puso un yugo. Si ustedes se leen los capítulos anteriores al que estamos estudiando de Jeremías, desde el capítulo 27, van a ver que Dios manda a Jeremías a que se ponga un yugo de madera en los hombros. ¿Algunos de ustedes han visto un yugo? ¿Nunca han visto un yugo? No. Es como una cosa así atravesada de madera por donde meten la cabeza de los bueyes, ¿cierto? 1 o 2 y los van jalando, ¿cierto? Y los van jalando. Y también se lo ponían, por ejemplo, a quienes estaban en condición de esclavitud para someterlos, ¿cierto? Entonces, en esa época, Dios le dice a Jeremías, te me vas a poner un yugo, literal, un yugo de verdad. Y te me vas a presentar así ante los reyes de Moab, de Edom, de todos esos reyes con los que estaba teniendo conversaciones Sedequías para rebelarse contra Babilonia. Y les vas a decir, este yugo se lo he puesto yo a ustedes. O sea, Babilonia se los he puesto yo a ustedes. Ustedes ahora mismo le tienen que pagar a Babilonia, tienen que servirle a Babilonia porque yo así lo dispuse, ¿sí? Y si ustedes se rebelan y tratan de quitarse este yugo, si ustedes se rebelan y tratan de quitarse, yo voy a traer hambre, enfermedad, guerra, etc. Se lo dijo Dios claramente a estos reyes de donde, no sé qué, y también se lo dijo a Sedequías, ¿cierto? Se lo dijo, ustedes no tienen nada que venirse a rebelar contra Babilonia, porque es que yo fui el que les puso a Babilonia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y por esta razón, Jeremías fue odiado. O sea, Jeremías ahí fue odiado. Y de hecho, si ustedes leen esos capítulos, a Jeremías vino otro profeta falso y le quitó el yugo y lo partió y dijo, nosotros sí nos vamos a liberar de Babilonia y tal. Y eso era lo que Sedequías quería escuchar. Eso era música para los oídos de Sedequías. Lo que le decía el profeta falso. Lo que le decía Jeremías no era música para los oídos de Sedequías. Pero aún así, Sedequías prestó a sus funcionarios para llevar la carta tan bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser que Jeremías le dijo, voy a mandar una carta para liberar el pueblo y era lo que Sedequías estaba buscando. Era lo que se pretendía en ese momento. O sea, mira lo que acabaste de decir, el falso profeta dijo, si nos vamos a liberar. La carta de Jeremías podía sonarle a los oídos de Sedequías
como ese bálsamo, como esa esperanza, como esa luz de que en esa carta iban a empezar a fraguar, a planear esa liberación. Eso fue lo que de pronto eso se me viene a mi mente, que Sedequías pudo haber entendido cuando Jeremías llegó donde él y le dijo: préstame a tu serviente, voy a mandar ahí una notita de ¿cómo es que se llama? Bueno, gracias, Melanie. ¿Ustedes creen que Sedequías no conocía el contenido de la carta? Obviamente que tenía que conocer el contenido de la carta. Vamos a leer el contenido de la carta. Empecemos a leer Jeremías 29 del 4 al 11. Vamos a leerlo. Léanlo en voz alta, juntos. Dale. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allá, y no os disminuyáis, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermoso. Hermoso el final, pero el principio no es tan hermoso. Ahora que ya sabemos el contenido de la carta, ¿qué decía la carta? Que se iban a quedar ya ¿cuánto tiempo? 70 años, ¿verdad? ¿Y qué más decía? Que se multiplicaran, que se que hicieran su vida, ¿verdad? Que hicieran su vida. ¿Sí entienden ahora las intenciones, las buenas intenciones de Sedequías? ¿Ah? El tenor de la carta era decirle a ellos allá se van a quedar. Así que hagan su vida por allá y no estén pensando que esto va a ser temporal. Les recuerdo que quien era el rey en ese momento, antes de Sedequías, fue llevado cautivo a Babilonia. Y el hijo de él también. Y él había sido puesto por Babilonia. O sea que a Sedequías le convenía más bien que ellos supieran que se iban a quedar allá y él estaba acá tranquilo en su reinado. ¿Sí o no? Porque si la cosa era por poco tiempo, también por poco tiempo iba a ser su reinado. ¿Sí o no? Entonces a veces nosotros siempre estamos desconfiados en las buenas intenciones de la gente y tenemos que analizar las segundas intenciones de la gente. ¿Cierto? En realidad Sedequías muy orondo prestó sus dos funcionarios porque a él le convenía que ese mensaje llegara a Babilonia. Así de sencillo. Ahora hablemos del mensaje. Hablemos del mensaje. El Señor, lo primero que quiero que miren aquí, nosotros podríamos muy fácilmente decir, bueno, Judá fue cautivo, fue llevado a Babilonia por su pecado, eso fue un castigo de Dios y ahí tienen, se quedaron allá 70 años y listo. Y eso sería como una aplicación práctica de la lección. Pero yo creo que escuchar más de esto es lo mismo que hemos venido escuchando todos estos domingos. Quiero que analicemos un poquito el mensaje de esta carta. Primero que todo, el Señor está mandando a su pueblo Judá. Recuerden que Judá era su pueblo, ¿cierto? Y los está mandando
a que tengan sus vidas, que hagan sus vidas normales allá. Yo me estuve analizando y yo le pedí al Señor, este tema de Babilonia, ¿cierto? ¿Por qué el Señor permitiría que a su pueblo se lo llevaran cautivo para Babilonia, que pasaran allá 70 años? Pero luego les da en la misma carta donde les está anunciando esto, les da al final un consuelo, ¿cierto? Y les da una esperanza maravillosa. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Y por qué el Señor les dice hagan sus vidas? Muestren lo mejor de ustedes allá donde están. Edifiquen casas, planten viñas, cásense, multiplíquense, fortalezcanse. Porque hay una generación que va a salir ahí de entre ellos mismos en Babilonia. Y supuestamente cuando ya ellos sean fuertes, digamos que van a reinar ahí o van a tomar Babilonia. Porque es que si a ti te dicen, o sea, si tú estás esperando algún día irte, no estás como haciendo las cosas bien donde estás. O sea, si estás como de paso, entonces tú dices, no voy a hacer casa, ni voy a construir, ni voy a tener hijos, voy a esperar a regresarme para hacer las cosas bien. Entonces les está diciendo, pues el mensaje que está llegando allá no es, o sea, no los van a rescatar, se van a quedar aquí. Así que hagan sus vidas. Ok, gracias. Gracias, Andrés. ¿Quién más? Yo creo que el mensaje ahí es de sometimiento a la voluntad de Dios. Ajá. Y de la actitud con la que aceptamos esa voluntad de Dios. A veces la vida nos pone en circunstancias que nosotros no queríamos, ¿no? Pero por nuestras propias decisiones o por nuestro pecado, Dios nos pone en esas situaciones. Ahora, en esas situaciones tenemos que afrontar, como lo estaba pidiendo Dios de ellos ahí, con la mejor actitud ese proceso. Porque ese proceso también hace parte de la voluntad de Dios, que es lo que les dice al final, yo sé los planes que tengo con ustedes. Muchas gracias. Mira, ustedes, todos los que han participado, gracias, andaban esclavos. O sea, a Babilonia, vean, Babilonia sí fue un castigo de Dios, pero no solamente fue un castigo, si lo miramos como tal, a Babilonia también fueron llevados fieles. A Babilonia también fueron llevados gente justa ante Dios, ¿cierto? O sea, Babilonia fue un castigo para el que se estaba portando mal, pero también significó algo para el que se estaba portando bien, ¿cierto? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿por qué tanto justos como injustos fueron llevados a Babilonia? Tuvieron que sufrir el castigo, tuvieron que sufrir el proceso. Y me puse a pensar y dije, lo que pasa es que Babilonia es ese lugar donde el Señor nos lleva cuando necesita, ya sea castigarnos por lo que estamos haciendo mal y que aprendamos, ¿cierto? O necesita procesarnos, o necesita glorificarse. Y me puse a pensar, yo decía, pensemos en lugares. Nosotros en la vida cristiana, cuando empezamos a transitar la vida cristiana, visitamos diversos lugares, ¿cierto? Arrancamos en Egipto cuando estamos en esclavitud, cuando el pecado nos tiene esclavizados. Cuando decidimos aceptar a Dios, normalmente pasamos por el desierto, ¿cierto? Donde Dios quebranta nuestro corazón, donde Dios nos empieza a mostrar las cosas, lo que quiere de nosotros, donde Dios nos empieza a mostrar su palabra, donde Dios, dice la Biblia, circuncida nuestro corazón, ¿cierto? Ese es el desierto, donde más aprendemos de Dios, donde más nos acercamos a Dios, donde más dependemos de Dios. Pero luego, cuando ya estamos establecidos en Jerusalén, puede que nos pase como a este pueblo, ¿cierto? Que nos fresqueamos, que entramos en zona de confort, que puede que seamos fieles, puede que no, puede lo que sea. Y tiene Dios que entrar a ese Jerusalén cómodo. Y tiene Dios que sacarnos de ahí, quizás un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, solamente Él lo sabe. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar por Babilonia? ¿Ya? Y Babilonia es ese lugar donde nosotros entonces, todo lo que aprendimos en el desierto, vamos a necesitar exponerlo en Babilonia. ¿Ah? Exponerlo.
Entonces, si imaginémonos que Babilonia son las dificultades de la vida, son esos momentos duros de la vida cuando nos sacan de algo donde nosotros estábamos muy bien, gozábamos de buena salud, gozábamos de un trabajo estable, gozábamos de una iglesia que me encanta, gozábamos de todo. Y el Señor nos dice, bueno, te voy a llevar a Babilonia. Te voy a llevar a Babilonia, y a Babilonia podemos entrar todos, buenos y malos, ¿cierto? Y cada uno en su corazón sabrá por qué es necesario que Dios lo ponga en Babilonia. Y Dios trata con cada uno. Porque fíjense que a Daniel y sus amigos, Dios los llevó a Babilonia para exponer allá, en esas naciones paganas, para exponer un Dios vivo, un Dios real, un Dios fiel, ¿cierto? Que estuvo con ellos porque ellos tomaron la decisión en su corazón de, aunque estuvieran rodeados de paganos, rodeados de gente que no adoraba a Dios, rodeados de todo eso, ellos tomaron en su corazón la decisión de ¿qué? De no contaminarse. Y ahí Dios expuso su gloria con ellos. ¿Ibas a decir algo? Creo que Babilonia es otro ejemplo del modo operandi de Dios, y es los procesos. Y en esos procesos pasa todo eso que tú estás diciendo. Dios se glorifica a Él, nos pule a nosotros. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia. Hace que su palabra crezca. Por ejemplo, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, el cristianismo fue sometido a una persecución. Gracias a esa persecución nosotros hoy conocemos el Evangelio. Pero para los que murieron en el circo romano, para los que eran quemados en las calles, para los que no era tan bonito. Pero ese proceso Dios lo utilizó para extender su palabra. Fue necesario, ¿cierto? Entonces en nuestras vidas personales es igual. Dios a veces nos pone en circunstancias que uno dice, duele. Pero cuando llega un punto en que miras para atrás y te das cuenta que era necesario que pasaras por ahí. Exactamente, gracias. Bueno, fíjense que ahí la misma carta lo dice. Y el Señor lo que nos quiere decir a nosotros hoy es: estemos en el lugar donde estemos hoy, donde Dios nos tenga hoy, ¿sí? Donde Dios nos tenga hoy, hagamos lo mejor, así como decía Hander, lo mejor que podemos hacer. Si estamos en ese trabajo que no nos gusta, ese trabajo que nos tiene hasta aquí, donde vemos injusticias, donde vemos no sé qué, pero si Dios nos tiene aún ahí, debemos exhibir lo mejor que tenemos, lo mejor de Dios en ese lugar, ¿sí? Porque quizás con nuestro testimonio sean alcanzadas otras personas, y justo para eso tú estás ahí, ¿sí? Si nosotros hoy día, Dios nos tiene aquí en esta iglesia, por ejemplo, preguntémonos, ¿estamos exhibiendo lo mejor? ¿Estamos dando lo mejor de Dios, lo mejor que tenemos de Dios en esta iglesia, en este lugar, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa? Empecemos a pensar, ¿qué clase de los exiliados a Babilonia somos? ¿Cierto? Si somos de los que estamos haciendo lo correcto, aún en medio de las dificultades, de las situaciones duras, si somos de los que estamos haciendo lo correcto, o somos de aquellos que Dios nos tiene en Babilonia y nos va a tener en Babilonia hasta que entendamos que lo que estamos haciendo está mal, nos arrepintamos y busquemos a Dios de todo corazón. Porque ahí el mismo contenido de la carta lo decía. ¿Qué decía? ¿Qué dice al final? Porque en Babilonia cuando se viene burlando, los 70 años yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ok, fíjense que el Señor, esta gente salió de su país por la fuerza. Yo quiero que analicemos un poquito lo que sucedía en la parte emocional de esa gente, cómo podían sentirse ellos en este momento. Habían salido de su país a la fuerza. Probablemente dejaron sus negocios, sus casas, parte de su familia se quedó en Jerusalén y ellos estaban allá. Cuando usted visita una ciudad que no es la suya, un país que no es el suyo, yo creo que puede entender un poquito cómo se sentían esta gente. Se sentían perdidos, ¿cierto? Se sentían quizás apagados, se sentían opagados, se sentían que no tenían ni voz ni voto en esa nación, ¿cierto? Porque eran extranjeros ahí, ¿cierto? Pero fíjate que
es Dios, porque aún en Babilonia, Dios pensó en ellos. ¿Por qué? Porque sabía que mucha gente se estaría aprovechando de eso que ellos estaban sintiendo. Cuando tú estás en una situación maluca, ¿qué tú quieres? Salir de ahí lo más pronto posible, ¿cierto? Cuando tú sientes que estás siendo vulnerado, que de pronto que extrañas a tu familia, que extrañas tu casa, que extrañas tu trabajo. O sea, tú quieres que lo que sea que esté sucediendo pase rápido. Eso es lo que tú quieres que suceda. Y en ese momento pueden llegar muchísimas personas a decirte, no te preocupes, que eso va a pasar. Y eso era lo que estaba aconteciendo ahí. El pueblo estaba aburrido, estaba triste, estaba desconsolado, estaban asustados. Y empezaron a levantarse profetas, falsos profetas, a decirle que ese cautiverio iba a durar ¿cuánto? Relájense, no se pongan a hacer nada, que esto aquí es temporal. Nosotros vamos a regresar a Jerusalén. Y tenían al pueblo embobado con eso, ¿verdad? Pero el Señor se preocupa por su pueblo. Aun cuando allá había gente que estaba por castigo y había otra que estaba por proceso, el Señor se preocupó por todos y les mandó esta carta, ¿cierto? Donde claramente les dice, vean, ustedes están allá por mi voluntad, empecemos por ahí. No es por voluntad de Babilonia, yo soy el que los mandó para allá. Segundo, ustedes van a estar allá por 70 años. Así que déjense ese cuento de estarle creyendo a estos que le están diciendo que va a ser por poco tiempo. La verdad es que van a durar ya 70 años. ¿Sí? Así que hagan sus casas, cásense, etc. Lo que ya vimos que decía ahí. Nosotros podemos estar en situaciones donde no sabemos cuándo vamos a salir de ahí. Solamente Dios sabe cuánto tiempo vamos a necesitar estar ahí. Pero hoy lo que el Señor nos está diciendo es, mientras estés ahí, haz lo mejor que puedas. Y hay algo que me llama poderosamente la atención de esta carta. Dice, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. No, antes de eso. Ya, versículo 6. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos, esposas para que ellas tengan muchos nietos, multiplíquense, no se disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Cuando estamos en situaciones donde no queremos estar, en lugares donde no queremos estar, normalmente nos volvemos muy quejosos, muy renegadores, muy no sé qué. Y esa no es la actitud que el Señor espera de nosotros. Y esa no es la actitud que el Señor quería del pueblo en ese momento. ¿Qué les dijo? Oren. Es más, pidan por esos gobernantes. Pidan por la paz de la ciudad. Porque si la ciudad le va bien, ustedes van a estar bien. ¿Sí? Aunque sean gobernantes paganos, hay que pedir. Hay que pedir. Aunque sean, es más, decía aquí el expositor, dice, entre más malos, más necesitas pedir por ellos. Entre más malos, más necesitas pedir por ellos. No ponerte en quejadera y no sé qué. Y yo lo digo porque probablemente, y ahí lo dice el expositor, probablemente nosotros a veces tengamos un jefe malo, un jefe perverso. Sí sucede. Tenemos que pedir por él. Mientras Dios nos tenga ahí, tenemos que pedir por él. Que le vaya bien. Porque si trabajamos en esa empresa, necesitamos que a la empresa le vaya bien. Porque de eso también depende el bienestar de nosotros. Si estamos en un país donde no nos gusta el presidente, y yo creo que estamos en un país donde a la mayoría no le gusta el presidente, tenemos que pedir por él. Tenemos que pedir por él. Que Dios meta su mano, como sea. Si estamos en la familia, estamos con personas con las que no quisiéramos vivir, no sé, tenemos que pedir por ellos. Tenemos que pedir por ellos y por la paz en ese lugar donde quiera que estemos. Y eso hacía Daniel. ¿Ustedes recuerdan que algo maravilloso que tenía Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Y no dejaba de cumplir sus funciones y no dejaba de ser excelente en su cargo. Pero él se arrodillaba y oraba. ¿Y cómo le fue a Daniel?
Bien, aún en la peor circunstancia donde fue probado, donde fue echado, Dios lo libró. ¿Sí? Dios lo libró. Entonces el mensaje hoy es, sea que estemos en Babilonia o que no estemos, Dios se preocupa por nosotros. Dios nos envía dirección a través de su palabra. ¿Cierto? Dios nos envía dirección a través de su palabra. Si necesitamos ser procesados, Dios nos va a procesar en ese lugar, ¿ya? Y de ahí vamos a salir con enseñanza. Y aunque en el momento no entendamos por qué pasan las cosas, con seguridad después lo vamos a entender. Con seguridad después lo vamos a entender. Al final, el versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y dice el versículo 12, en esos días, cuando oren, los escucharé. 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Miren qué hermosos esos versículos, y esa es la carta de consuelo. Esa es la carta de consuelo. Sí, podemos estar en Babilonia. Quizás hoy aquí algunos estén todavía en el desierto, yo no sé, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos dice que sea donde sea que estemos, Él tiene planes para nosotros. Y son planes de bien, ¿cierto? Son planes de bienestar. Son planes de bienestar. Pero hay una condición, y ahí la dice en los versículos que leí. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que a veces no escuchamos? ¿Cuál es la condición? Si me buscan. Si me buscan, ¿cómo? Viniendo aquí todos los domingos. De todo corazón. De todo corazón. ¿Se acuerdan que había una lección donde decían, ni oren porque no los voy a escuchar? ¿Ah? Aquí el Señor dice, en ese momento, cuando me busquen de todo corazón, cuando realmente me busquen de todo corazón, oren. ¿Por qué qué? Porque yo los voy a escuchar. Porque yo los voy a escuchar. No todo el tiempo Dios puede ser hallado. No todo el tiempo, eso lo dice Isaías, ¿cierto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No todo el tiempo puede ser hallado. Pero aquí el Señor dice que si le buscamos de todo corazón, clamamos a Él de todo corazón, ¿cierto? Oramos, invocamos su nombre, lo vamos a poder hallar. Lo vamos a poder hallar, pero tiene que ser de todo corazón. Hay algo muy importante, y es que hoy día del mensaje, esto se está omitiendo, ya, listo. Del mensaje, esto se está omitiendo. Se dice la parte de que vendrán tiempos de refrigerio, vendrán de que íbamos a salir, no te preocupes, todo eso se dice, y se dice bastante, ¿cierto? Por todos los medios se dice eso. Se habla de un Dios amoroso, pero no se habla del Dios que aborrece el pecado y la maldad. No se habla de la necesidad de arrepentimiento. Y hablar solo del amor de Dios y no de arrepentimiento, eso es adulterar el mensaje. ¿Ya? Y hablar solo de pecado y maldad y no hablar del amor de Dios, también es adulterar el mensaje. El mensaje hay que entregarlo completo, así como lo entregó Jeremías en esta carta. Ustedes están ahí porque Dios los puso ahí, van a ser procesados, van a ser utilizados para la gloria de Dios en algunos casos. Vas a estar ahí para corrección. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Dios corrige a quien ama. A veces necesitamos el castigo para entender, para aprender. Así como nosotros ejercemos disciplina con nuestros hijos porque no queremos que se pierdan, porque queremos que ellos crezcan, así Dios a veces la tiene que ejercer con nosotros. Y nos hace pasar por Babilonia. ¿Sí? Pero depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro arrepentimiento y de nuestra búsqueda de todo corazón de Dios, que salgamos de ahí. Que salgamos de ahí. Y Dios conoce el corazón y Dios sabe cuando esa búsqueda es sincera y cuando no. Porque nadie más conoce nuestro corazón como lo conoce Dios. Entonces,
Chicos, no sé, alguien que tenga algo que decir, que aportar, que le haya gustado, que le haya llamado la atención. Si les da consuelo esta carta o no. Porque esta carta fue para ellos en ese tiempo, pero también es para nosotros hoy. Muchos estamos de pronto en Babilonia en este momento y no entendemos por qué. No sé, cuéntenme. Vemos claramente que los propósitos del Señor se cumplen. Él pone el yugo y Él es el que lo tiene que quitar, no nosotros. Y muchas veces, por nuestro propio entendimiento, queremos solucionar las cosas que el Señor nos ha puesto. ¿Para qué? Para procesarnos, para educarnos, para que nosotros veamos lo que realmente Él quiere que nosotros seamos. Entonces eso tenemos que entender, es verdad, pasando por el desierto y llega a Babilonia. Pero antes de llegar a Babilonia llegamos a una zona de confort donde ya el Señor nos ha establecido. Entonces, pero ya te establecí aquí, pero no has continuado. Te has quedado en pausa, entonces ahora te vuelves a Babilonia. O sea, cuando pasamos por Babilonia, entonces emprendemos nuevamente la lucha y el camino que el Señor quiere, y ahí es donde no tenemos que pausar, debemos seguir para no regresar. Muchas gracias, Ariana. ¿Alguien más? A veces llegamos a Babilonia o estamos en momentos difíciles porque no los merecemos, porque hemos hecho algo malo. Me ponía a pensar en la antigüedad cuando las personas estaban en pecado y les pasaban cosas malas. Entonces decían, no, esa persona está en pecado. Pero no siempre es así. Hay veces estamos bien con Dios, caminamos con Él y le servimos y nos pasan cosas malas. Pero no es porque estemos mal, sino es porque hace parte del proceso para madurar y para crecer. Cuando yo en una ocasión estaba en el manantial de mi zona, yo compartía que hubo un momento de este año donde todo salía mal y yo estaba bien. Y yo decía, bueno, tengo mi bonita relación con Dios, me siento bien con Él en este momento, pero todo estaba mal. Entonces esa persona está aquí y me dijo, ojo, que el enemigo pidió tocar ajo y él estaba bien. Entonces, no es a veces que estemos haciendo las cosas malas, que estemos en pecado, sino es que esos momentos de Babilonia, esos momentos difíciles, hacen parte de nuestra vida y tienen que pasar, porque eso nos enseña, eso nos ayuda a madurar, no solo a nosotros, sino que también puede dar una enseñanza a las personas que están a nuestro alrededor. Casi siempre cuando llegan esos momentos difíciles y salimos diferentes con esa enseñanza. Entonces es bonito colocar como esa parte positiva, como lo dice la palabra, cuando estemos en la aflicción y si estamos en ese momento mal, hombre, vamos a mirar qué es lo bueno y hagamos el momento agradable porque todo tiene un propósito. Así es. Santiago dijo, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? ¿Cierto? Porque los que se quedaron en Jerusalén, que no estaban haciendo nada, no pasan por Babilonia, ellos no pasan por Babilonia, pero tampoco le preocupan a nadie. Yo creo que cuando nosotros nos disponemos a buscar al Señor de todo corazón, vamos a atravesar diversas pruebas, ¿cierto? Porque el diablo nos detesta. Y entonces, si tú estás del lado correcto, o sea, del lado de Dios, vas a atravesar guerra, tribulación, ¿cierto? Pero lo importante es saber que Dios está con nosotros en ese momento. Y que no nos hagamos los bobos ahora creyendo que cuando estemos en Babilonia por castigo es porque estamos pasando por pruebas. Ojo, cada quien sabe. Bueno, chicos, muchas gracias.